Cuando el Centro Democrático tenga candidata única, nos veremos en las elecciones porque vamos a arrasar. Y la izquierda será parte del pasado, de la delincuencia, de la criminalidad, de la pobreza que no queremos vivir más en este país. Lo ocurrido en el Senado no fue una intervención más, fue un estallido político que dejó al recinto helado. Fernanda Cabal irrumpió con una ofensiva verbal que retumbó como un golpe seco en la mesa del poder, señalando complicidades, traiciones y silencios que, de ser ciertos, sacudirían los cimientos del Estado. Su declaración no solo encendió alarmas, sino que abrió un abismo de suspenso alrededor de decisiones, alianzas y actuaciones oficiales que hoy dejan a muchos preguntándose qué está pasando realmente detrás de la fachada institucional. Colombia, una vez más, quedó enfrentada a un relato que huele a crisis, infiltraciones y un país gobernado desde las sombras. Gracias, presidente. Lo que develó Caracol Televisión, que después fue víctima de amenazas por los amigos del gobierno, después fue reforzado con la ampliación de esta investigación. Yo quiero preguntarle a quienes hoy ejercen el poder en Colombia, ¿cómo se llama lo que están haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el delito frente a los policías y soldados asesinados cuando se ha comprobado una complicidad abierta de las disidencias con miembros de la fuerza pública, con un general que mueve, traslada, asciende o da de baja a quienes componen el Ejército Nacional? ¿Qué nombre titularía la izquierda? ¿Qué hubiera hecho la izquierda cuando era oposición? ¿Qué hubiera hecho siendo oposición? ¿Se llama crimen de Estado? Esa frase que tanto les gustaba para poder desdibujar las acciones legítimas de la fuerza pública, ¿se llama crimen de Estado? Yo les dejo esta reflexión. ¿Cómo se llama cuando un general está aliado con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia y le dan coordenadas a los asesinos de soldados y policías? Claro que es traición a la patria, pero ¿cómo se llama? Quiero que le pongan un nombre. ¿Crimen de Estado? Quiero que este debate no siga distorsionado, invocando nuevamente al presidente Uribe y victimizándolo. Den la cara, respondan ustedes que antes estaban en la oposición y se victimizaban porque los muertos civiles, militares, policiales y los desplazados son culpa de alianzas criminales que se pactaron en el pacto de la picota, como lo dijo el hermano de Petro. Alianzas criminales a las que Petro no les pudo cumplir con sus proyectos de ley. Por eso metió ahora el de sometimiento. Por eso lo sube a la tarima en Medellín. Mandan los mismos que antes señalaba este gobierno de victimarios. Sí, los paramilitares y los guerrilleros hoy son socios y son socios de este gobierno. Por eso se quedan callados y por eso nombran gestores de paz a cuanto criminal hay que en el pasado señalaban de genocidas y de asesinos. Hoy les sirven esos asesinos para su proyecto de toma del poder. La paz total no es otra cosa que una alianza narcocriminal de este gobierno que ganó con la plata del narcotráfico y con los fusiles en las regiones de Colombia, ofreciendo mesas de negociación que a mí me cuentan que cuestan hasta 11.000 millones. Cada mesa de negociación sirve a la criminalidad para traficar coca, sirve a la criminalidad para el control territorial y sirve a la criminalidad para robarse las elecciones. Pero ustedes están un poquito de malas, porque esto que fue develado por Noticias Caracol, estoy segura que lo tienen las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Allá no hay un gobierno demócrata para que le tomen del pelo, que le ayudó tanto a la izquierda del mundo. No, no, no. Allá hay un gobierno distinto y América Latina está girando hacia la libertad y el sentido común. Lo que no les gusta,
porque ustedes aman a los pobres y por eso los multiplican. El 23 de julio, señor presidente, de 2024, en horas de la mañana, tropas de la 4ª Brigada del Ejército Nacional instalan un retén en Anorí, detienen la caravana con camionetas blindadas de la ONP. Ay, pobres los líderes sociales a los que les dan, si les va bien, un chaleco. Las camionetas pagadas por los colombianos para los narcoasesinos de la guerrilla hoy aliados con los paramilitares socios del gobierno de Petro. El ejército requisa y encuentran armas, cargadores, municiones, los trasladan al batallón. ¿Qué se encuentran? ¡Ay, sorpresa! Alias Calarcá con suspensión de orden de captura porque era negociador. ¿Cómo pervierten el lenguaje? Todo lo que se llame paz ya lo distorsionaron. Gestores de paz, paz, la obsesión de la paz, que no es otra que el disfraz de la toma del poder. Contaba con armas de fuego, dinero y elementos que constituyen la comisión de diferentes delitos en flagrancia. Y me quiero detener aquí. La Fiscalía, el día después, confirma la captura en flagrancia. Delito de fabricación, de porte, tenencia, todo lo demás. Perfecto. ¿Y qué sucede después? La Fiscalía no señala ni comunica públicamente que está capturado Alexander Díaz, alias Calarcá. Pero ese mismo día anuncia que 3 de ellos serían dejados en libertad porque contaban con órdenes de captura suspendidas. Alias Perdomo, Urias Perdomo, Calarcá y Ramiro. Y la fiscal general no tiene ningún reparo en emitir una resolución aclarando que la suspensión de órdenes de captura también se extendía a los casos de flagrancia. Vaya, vaya, la fiscal general cambiando la constitución política de Colombia. Esto es constitucional, ni siquiera es un desarrollo legal. La flagrancia no es negociable. Esa resolución fue posterior a la comisión de los delitos. ¿Qué más sucedió? Ordenó la libertad de Calarcá, argumentando no solo que eran negociadores, sino que la flagrancia también quedaba bajo el amparo de la decisión de la Fiscalía General. Pero resulta que además de armas y de dinero, iba un niño. Los niños que tantas lágrimas le sacan, de esas lágrimas de cocodrilo a la izquierda. Los niños que hacen llorar a Petro, los de Gaza, no los de Tibú, no los del Cauca, reclutados, no los del Chocó en Ismina, confinados. Un niño. Eso se llama un crimen de guerra. No le importó a la fiscal general de la Nación. ¿Y saben qué pasó después? Muy bien. Después vienen hechos que no solo seguiremos lamentando con el tiempo, sino que serán denuncias donde el Estado colombiano tendrá que responder. Y que responda el Estado, pero que respondan individualmente los responsables de estas muertes. ¿Qué fue lo que sucedió después? Yo se los describo aquí. Viene la quema de un bus en la vía que comunica a los municipios de San Vicente del Caguán con Puerto Rico, en Caquetá, incinerando al sargento viceprimero Carlos Cisneros Majagual. Viene el asesinato de 7 militares en Guanapalo, en Guaviare. ¿Qué más sucede? Viene el asesinato de 3 hombres de la policía en Amalfi al derribar el Black Hawk en el que se movilizaban. ¿Qué más viene? 11 secuestros. ¿Qué más viene? Vamos a juntar todos los hechos que sucedieron por cuenta de un contubernio
de un concierto para delinquir entre el gobierno nacional, el alto comisionado, ese de la DNI, que también me cuentan que él es el que descabeza policías y militares si tienen experiencia en inteligencia o si estuvieron en combate, y la Fiscalía General de la Nación. Un contubernio que ha producido muertos entre civiles, militares y policiales. Repito, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tipo de delito tenemos que tipificar ahora que las disidencias, traquetos, guerrilleros y paracos trabajan con este gobierno, dando coordenadas para sacar más coca, para asesinar colombianos, para asesinar líderes sociales? Que respondan aquí, porque ustedes van a ser corresponsables, porque tienen que responder y se tienen que individualizar a todos los que han convertido el Estado colombiano hoy en sujeto, en víctima, en no tener capacidad de sobrevivir a los embates de la criminalidad. Por eso Petro niega que exista el cartel de los soles, porque ya está aquí. Así como gobierna con su amigo Maduro, él quiere lo mismo para Colombia. Le voy a contestar como dijo Francia Márquez cuando estaba toda creída que recién llegó al poder. No la quieren ni en su pueblo, Suárez, Cauca. De malas. Ustedes están muy de malas porque el mundo cambió. Y para terminar, quiero también darles una mala noticia. Cuando el Centro Democrático tenga candidata única, nos veremos en las elecciones porque vamos a arrasar. Y la izquierda será parte del pasado, de la delincuencia, de la criminalidad, de la pobreza que no queremos vivir más en este país. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Esperamos hundirla. Creo que los votos existen en la Comisión Cuarta de Senado. Estamos la mayoría de los congresistas apoyando la negación a ponerle más impuestos al ciudadano. Creo que eso va a ser una realidad. Senador, ¿qué pasó en la última discusión? ¿Se rompió el quórum en la Comisión Cuarta? ¿Fue una estrategia del gobierno? La Cámara, ustedes saben que la Cámara, yo no quiero hablar más de ningún compañero, pero el país es testigo que en la Cámara tienen ellos un juego asombroso y maravilloso y misterioso. Entonces, levantaron el quórum, esperemos que no lo hagan esta vez. ¿Por qué no hay que aprobar la ley de financiamiento? Porque son más impuestos y un ciudadano que ya no aguanta más impuestos, empiezan ya a atacar la clase media, empiezan ya, digamos, a afectar muy lejos a ciudadanos que están muy lejos de los famosos 4.000 más ricos del país. Gracias. Muy bien, es el senador barranquillero Carlos Mejía. La intervención de Cabal dejó al descubierto un panorama inquietante. Denuncias de connivencia entre estructuras criminales para asesinar y colombianos, para asesinar líderes sociales, según su que versión, respondan habrían comprometido aquí, operaciones militares, porque ustedes liberado van a ser capturados en flagrancia e corresponsables, impactado directamente en la porque seguridad del tienen que país. responder y se tienen que El señalamiento individualizar más grave y a todos reiterado, los el que que han marcó toda su convertido el Estado intervención, es la colombiano idea de un Estado hoy permeado, en debilitado y sujeto, supuestamente en alineado con víctima, estructuras en no criminales. tener capacidad Una de acusación sobrevivir que, aunque a los deberá embates de la verificarse, golpea criminalidad. de frente la Por eso legitimidad Petro del niega gobierno que y la exista el confianza cartel de pública los en las soles, instituciones porque ya encargadas está de proteger aquí. a la ciudadanía. Así como gobierna El despliegue con su narrativo de amigo Cabal, Maduro, cargado él de quiere lo nombres, mismo para episodios Colombia. y conexiones, Le voy a expuso una contestar serie de como hechos dijo que, Francia interpretados Márquez desde la óptica que cuando ella estaba toda plantea, creída configuran un que escenario recién explosivo, llegó al poder. decisiones de la No la Fiscalía quieren que ni generan en su pueblo, suspicacias, Suárez, Cauca. liberaciones polémicas, De malas. vehículos oficiales usados Ustedes por están muy disidentes, de malas, niños involucrados en porque el mundo operativos cambió. ilegales, asesinatos de militares Y para y policías que terminar, ella atribuye a un entramado de decisiones institucionales Quiero y también acuerdos con el darles crimen. una mala Un noticia. conjunto de elementos que, si Cuando no el se aclara Centro con prontitud, Democrático tenga profundizará la crisis de candidata credibilidad que ya única, enfrenta el Estado. nos veremos en las Más allá del elecciones, tono combativo, porque vamos la a intervención plantea arrasar. preguntas que no Y pueden la ignorarse, izquierda que controles será reales parte del existen sobre las pasado, negociaciones de la con grupos delincuencia, armados. de la criminalidad, ¿Con qué de criterios la se están pobreza otorgando que no queremos beneficios, vivir más en este suspensiones de país. captura o figuras Bueno, de muy gestor de buenos paz? días. ¿Quién a asume la toda responsabilidad política audiencia. por los resultados de estas Esperamos hundirla. decisiones?
Creo que ¿Y los hasta qué votos punto las existen en la instituciones Comisión están Cuarta protegiendo de la Senado. soberanía o cediendo terreno bajo la Estamos bandera la de mayoría una paz de los que, en el congresistas discurso de Cabal, aparece apoyando distorsionada y utilizada como fachada? la negación Lo preocupante es que este ponerle debate, más lejos de impuestos generar una al discusión ciudadano. Creo que técnica eso o va a ser institucional, una realidad. profundiza la polarización y ¿Qué transforma pasó la en la seguridad última nacional discusión? en Se un rompió campo el de guerra quórum en la política. comisión cuarta, fue Mientras unos una ven estrategia alianzas del gobierno. La criminales, Cámara, ustedes otros ven saben que la intentos de Cámara, yo no sabotaje quiero hablar más político. de ningún compañero, Y en medio de pero esa el país es confrontación, testigo quedan los que colombianos, en la Cámara tienen enfrentados a una ellos realidad de un violencia juego creciente, asombroso instituciones y debilitadas y un maravilloso clima y de desconfianza misterioso. que amenaza con volverse Entonces, permanente. levantaron el quórum, La pregunta esperemos que no lo queda hagan flotando es simple y esta vez. brutal. ¿Qué Estado Que está no hay que gobernando aprobar la ley de realmente? financiamiento. Las Porque próximas son más respuestas, impuestos y un si ciudadano que ya no llegan, aguanta más definirán no impuestos, solo este empiezan ya capítulo a del atacar Congreso, la sino clase el rumbo de media, un país que empiezan parece ya, cada vez más atrapado entre la digamos, a sospecha, afectar la crisis muy y la lejos incertidumbre. a ciudadanos.